buenos días, mis amados hermanos y hermanas. El capítulo número 9 del primer libro de Samuel nos muestra cómo se va desarrollando esa voluntad permisiva de Dios hacia el pueblo de Israel, quien en un capítulo anterior hemos visto cómo este pueblo está clamando por tener un rey, así como lo tienen las demás naciones. Dios hace evidente a Samuel, quien se sentía un tanto decepcionado, creyendo que era a él a quien no querían, y les hace saber Dios a Samuel que no es a Samuel a quien están desechando, sino a él mismo, a Dios mismo, que así como venía siendo desde que lo sacó de Egipto, ellos una vez más están decidiendo que quieren tener un liderazgo, una forma de vida como la tienen las demás naciones, aun y cuando Dios les ha hablado específicamente que Él quería que fuesen una nación diferente, que fuesen una nación que permitiese ser luz en medio de las tinieblas, que fuesen una nación que dieran evidencia del único y verdadero Dios para que otras naciones pudieran salir de la mentira de adorar dioses falsos. Sin embargo, la nación de Israel poco a poco se vuelve a inclinar al sistema, a la corriente del mundo, desechando el gobierno teocrático e inclinándose por un gobierno monárquico, aun y cuando Dios se los advirtió a través de Saúl las consecuencias que el tener un rey iba a traer a la nación. Ahora, en el capítulo número 9, vemos quién es ese primer rey, quién es ese rey elegido, no por Dios mismo, sino por el deseo de las personas. Así que está un hombre que nos habla que era de la tribu de Benjamín. Recordemos que esta tribu era la tribu del hijo menor de Jacob, una tribu de gran estima para su padre Jacob, ya que cuando José fue capturado y se perdió de la vista de su padre, pues su padre volcó todo su cuidado y protección hacia Benjamín. De igual manera, los otros hermanos, con cargo de conciencia quizás, protegieron a Benjamín. Cientos de años después, esa tribu de Benjamín vino a ser protagonista de un acto terrible, un crimen espantoso, en el cual toda esta tribu se volvió cómplice, por lo que las demás tribus casi terminan con ella. Seguro que los descendientes de esta tribu no se sentían tan orgullosos después de este acontecimiento, en el cual dejó entrever el grado de degradación moral y decadencia espiritual al que habían llegado. El joven al que ha sido asignada la tarea de ser el primer rey de Israel pertenecía a esta tribu, y nos dice la palabra que era un joven, que era hermoso parecer, que era alto, con un porte y un atractivo físico envidiable, todas las características exteriores que satisfacían perfectamente la imagen de rey que quizás cada uno de los israelitas tenía en su corazón. Dios les estaba dando lo que estaban pidiendo. Un hombre con una apariencia exterior de un porte real. Nos dice el capítulo 9 que este hombre llamado Saúl había sido llamado por su padre, que se llamaba Cis, para buscar unas asnas que se le habían perdido. En este tiempo, aquella persona que tenía varias asnas era una persona con grandes recursos económicos,
ya que las asnas, por supuesto, eran su medio de transporte, y el hecho que tuviera varias nos indica que sí tenía una buena posición económica, que quizás eran comerciantes y tenían suficientes ingresos para mantener su flota de transporte allí a su disposición. Resulta que estas asnas se perdieron y este hombre, Cis, manda a su hijo Saúl a buscarlas. Saúl se va con un criado y emprenden esa aventura de buscar las asnas. Pasan por el monte de Efraín, no las hallan. Pasan por la tierra de Salisa, tampoco. Por la tierra de Salimi, tampoco. Y luego pasan por la tierra de Benjamín y tampoco las encontraron. Así que llega un momento en que Saúl le dice a su criado: ¿sabes qué? Mejor regresemos. Quizás mi padre esté preocupado por nosotros y ya ha pasado la preocupación por sus asnas. El criado le hace saber que hay un hombre, un profeta en esta ciudad y que debían acudir a él. Así que se dirigen hacia el lugar en donde Samuel está, sin saber que un día antes Dios ha revelado a Samuel este encuentro que tendría con Saúl. A mí me parece maravilloso cuando Dios hace eso. Dios habla a dos personas, Él provoca situaciones o circunstancias que hacen que estas dos personas se conozcan y que puedan proceder hacia el plan que ya está establecido, pero Él previamente ha acomodado las situaciones y los corazones. En este caso, Dios había mostrado a Samuel que a esa hora de la mañana iba a enviar a un varón de la tierra de Benjamín, el cual debía ser ungido por príncipe, por rey sobre Israel, y que él se iba a encargar de liderar esas batallas en contra de los filisteos. Y Dios agrega esto a Samuel diciéndoles: yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Es decir, Dios está haciendo esto para complacer a su pueblo, y es el rey que ellos esperaban. Un rey humano, por supuesto, con muchas imperfecciones que han de venir a repercutir en el liderazgo. En este mismo capítulo comenzamos a ver esas debilidades en este rey humano. Lo vemos en el versículo 19 y 20, cuando Samuel le hace saber que le va a revelar dónde están esas asnas, que ya hace 3 días se perdieron, pero que más que eso, le hace saber que esas asnas perdidas no son nada en comparación con todo lo que él tendrá derecho, ya que todo lo codiciable en Israel será para él y para la casa de su padre. En ese momento, la reacción espontánea de Saúl es decir: ¿pero yo? ¿Quién soy yo sino un hijo de Benjamín, de aquella tribu quizás malograda, de esa tribu la más pequeña de las tribus de Israel? Y dice aún más que su familia es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín. ¿Por qué pues me dices cosa semejante? Saúl todavía no se imagina la responsabilidad que caerá sobre sus hombros, pero sí está desnudando lo que hay en su corazón. Y por los acontecimientos que vemos más adelante, podemos confirmar que esta era la primera señal que el corazón de Saúl ciertamente no era un corazón preparado para un reinado. De su porte, de todo su exterior, cumplía con cada uno de los requisitos que el pueblo hubiese esperado. Sin embargo, el corazón de Saúl estaba dominado por sentimientos de inferioridad que muy pronto
se vieron disfrazados por actitudes de superioridad y dejó entrever un trastorno de narcisismo, el cual hemos de analizar en los capítulos siguientes, y que vinieron a diezmar esa labor de rey que estaba pronto a emprender. Resulta tan interesante cómo la Biblia nos lleva a conocer las profundidades de la personalidad humana a través del carácter de un hombre como Saúl. Así que no se pierdan los siguientes capítulos, pues quizás encontremos características en nosotros mismos que debemos someter a la voluntad de Dios para ser renovados y transformados. La palabra de Dios resulta viva y es eficaz cuando disponemos nuestros corazones a ser lavados y regenerados por ella. La palabra de Dios nos lleva de la mano hacia ese camino de perfeccionamiento en el que podamos nosotros cumplir con ese propósito por el cual Dios nos creó y nos dio el gran regalo de la salvación y nos ha permitido ser receptores de su mismo espíritu. Así que, mis amados hermanos, estemos expectantes de los siguientes capítulos de este emocionante libro de Samuel. Dios les bendiga y les amo muchísimo.